Hola, buenas noches, saludos a todos. ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Es una repetición. Nos toca gratamente entrevistar a Luis Arrieta. Era nuestro entrevistado del día martes. Tuvimos fallas técnicas, el teléfono explotó. Sí, y no pudimos guardar el live. No queremos que se pierdan esta entrevista. Estuvo buenísima, el proyecto es hermosísimo. Queremos que se quede en el Instagram. Luis accedió otra vez a conversar con nosotros. Entonces, bueno, estamos acá para conversar sobre el proyecto Aves y Café. Y como siempre hacemos, pues tenemos que hablar un poquito de qué es ecoconservación para aquellos que son nuevos siguiéndonos, para los que van a estar luego revisando el Instagram y enterándose de esta iniciativa. Y esta vez te toca a ti explicar al público. Claro, la otra vez también me tocó explicarlo, pero primero nos presentamos, ¿verdad? Ay, se nos olvidó, cierto, ya como estamos acostumbrados. A mi lado, Freddy Parada Cerrada, profesor de la Universidad Central de Venezuela, geógrafo humano. Y conmigo Vilisa Morón Zambrano, la presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, bióloga de profesión y excelente profesional en el tema de la conservación. Y espero que sea una futuro prominente. Ambos, ¿verdad? Porque hacemos buen equipo. Ok, ahora sí, háblanos un poquito del proyecto. Fíjense que nosotros estamos trabajando con un proyecto llamado Ecoconservación Ciudadana. Para muchos será desconocido, para otros tantos y también muchos es conocido. Es el logo verde con un arbolito amarillo. El proyecto de conservación ciudadana tiene dos acciones verbalizadas, que es visibilizar y fortalecer. Visibilizar las acciones de conservación de privados y organizaciones comunitarias, y fortalecer a esas personas que hemos mapeado, que estamos conociendo y que estamos identificando en el entorno de la cordillera, en la región central de la cordillera de la costa. Este proyecto ha sido muy interesante para nosotros. Hemos logrado conocer e identificar a varias personas que nos han motivado y nos han llenado de pasión en el tema de la conservación. Así es, estas personas de forma voluntaria han decidido manejar sus espacios de producción para preservar la naturaleza. Son productores con responsabilidad ambiental, son desarrolladores turísticos que están llevando a cabo proyectos de turismo sostenible, son universidades que tienen reservas, bosques a su cuidado, son comunidades que se han unido para proteger su cuenca y para todos poder producir cacao o café, como en el caso de hoy. Entonces es un proyecto que nos da muchísimas alegrías, que nos permite seguir recorriendo nuestro país, que es hermoso. Y bueno, decidimos comenzar la iniciativa con la cordillera de la costa, porque es donde hay un poco más de probabilidad de tener servicios, de trasladarnos. El proyecto no escapa a la realidad y es parte de lo que queremos que vean, ¿no? Cómo afrontar las cosas. Sí, así mismo además es un proyecto que motiva y que llena de esperanza, esa que a veces nos hace falta, y que bueno, algunas personas piensan, bueno, las personas que trabajan en conservación son poco conocidas o no tienen un campo de acción tan grande, pero fíjense que en Venezuela se están haciendo muchas cosas en el tema de conservación, se están haciendo muchas cosas en el tema ambiental, y eso es rico y nutre mucho porque sentimos que tenemos futuro y que hay personas preocupadas y ocupadas por esta realidad interesante. Quítale el volumen Al teléfono. Sí. Sí, me parece raro que no se ha conectado Luis. Ah, está por acá. Dice que ya está acá, pero no lo veo. Luis, no te vemos. Recuerda que nos tienes que enviar la invitación para que te unas a la entrevista, al live. El martes fue increíble porque hemos venido haciendo los live. En el momento del live no se conectan demasiadas personas, pero luego hay
infinidad de reproducciones, tenemos comentarios, pero el lunes con Luis fue todo un éxito. Hubo como 32 personas conectadas en el último momento. Fíjense algo, yo creo que es el rockstar que hemos tenido. Sí, total. Sucede que a veces las personas se motivan mucho por un tema y bueno, gracias a Dios podemos decir que Provita tiene un público bien grande y eso ayuda a que esto tenga una proyección. Claro. Tiene muchos años de trabajo y obviamente a quien no le gusta el café. Y a quien no le gusta la naturaleza. Así es. Y las aves. Entonces, Luis, si estás por aquí, no te veo. Cuando te conectes, solamente nos hacen la invitación y ya. Sí, para poder estar contigo. Ajá, ya tenemos a Luis acá, ya lo veo conectado. Buenísimo. Ver, sí. Ver, sí. Ahí está la solicitud. Listo. Estos momentos de que tú no sabes si la conexión funciona o no funciona. Hola Luis. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Tiempo sin verte. Buenísimo. Qué bueno que pudimos coordinar nuevamente. Eres todo un rockstar. Nos escribieron al directo del proyecto para decirnos, miren, ¿cuándo van a subir la entrevista de Luis? Y nosotros con aquella pena, bueno, disculpen, no se pudo grabar, hubo fallas técnicas, pero el jueves vamos a estar otra vez con Luis y esta vez sí va a quedar grabada la entrevista. Esperemos que quede grabada la entrevista porque bueno, todavía no podemos cantar los pollitos antes de nacer. Luis, Sería otra Tema de conservación, se están haciendo. sería otra vez un conejillo de India. Muy bien, eso Así me parece es. genial. bueno, como te comentamos la vez pasada, ya vas a tener las respuestas así, ¿no? No te vamos a poder raspar, no te vamos a poder ponchar con ninguna pregunta. Pero bueno, sí, te tienes que presentar como que nadie te conoce. Es un tipo súper desconocido para que las personas pues sepan un poco más de ti. Ok. Bueno, hay poca luz en este lugar donde me senté hoy, perdón. Pero, Pensé que bueno, estabas básicamente... preparándote para una noche especial. Ah, sí. Bueno, mi nombre es Luis Arrieta, soy líder técnico del proyecto Aves y Café en Provita. El proyecto Aves y Café es parte de algo un poco más grande que se llama Iniciativa Cardenalito. La Iniciativa Cardenalito es un grupo de organizaciones o está constituida por un grupo de organizaciones que incluye Provita, al Instituto Smithsonian y también incluye a la organización ornitológica Phelps y el IBIC acá en Venezuela. Provita, un poco conversando sobre qué es Provita. Provita es una organización sin fines de lucro dedicada al tema de conservación y a promover proyectos que generen sustentabilidad. Tiene varias líneas de acción o áreas, digamos, estratégicas. Educación es una de ellas, acción, que es, digamos, el área en la que se encuentra el proyecto Aves y Café, y también está la parte de investigación, donde tenemos proyectos incluso de talla internacional, como lo es la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, y que contempla trabajo en conjunto con todos los países que tienen vinculación geográfica con el Amazonas. Específicamente el proyecto Aves y Café es un proyecto que nació hace unos 4 años y medio. Decidimos escribir una propuesta y bueno, un día nos llamaron y nos dijeron, hey, su propuesta fue aceptada. Eso fue maravilloso porque, digamos, era el primer proyecto de acción de la iniciativa Cardenalito, que estaba enfocada en rescatar el hábitat para especies amenazadas, como lo es efectivamente el cardenalito. Digamos, la iniciativa Cardenalito o el proyecto Aves y Café comparte
algunos proyectos como lo son el estudio de tráfico de fauna, que nos ayuda a entender un poco por qué el cardenalito está en la situación en la que está, y estudios en hábitat, estudios de comportamiento del cardenalito, digamos, en su hábitat natural. Y también tenemos un programa de reproducción de cardenalito en cautiverio en el zoológico Leslie Pantin en Paya. Es el primer zoocriadero de cardenalitos en el mundo, y está en Venezuela. Está en el zoológico Leslie Pantin de la familia Pantin en Paya. Entonces, bueno, Y estás nada. haciendo trampa, ¿Por Luis, qué? te estás adelantando a las preguntas. A ver, Pero bueno, cuéntame. eso es contraproducente porque ahora te podemos hacer otras Más preguntas. Es interesante porque estuvimos en el zoológico, ¿sabes? Sí. Hace como sí. 2 semanas. Hace como 3 semanas estuvimos en el zoológico Leslie Pantin, porque a medida que nos llegaba la información de los diferentes lugares que respondían los formularios o que nosotros los contactábamos por Instagram, por conocidos, nos dimos cuenta que además de estos espacios que tienen un área ecológicamente efectiva, que mantiene la conectividad, que es complementaria a las áreas protegidas, hay otros espacios que son muy chiquititos o están muy degradados, pero el trabajo que se está haciendo en conservación es tan importante que no pueden estar fuera de la red. Y uno de esos casos es el de Leslie Pantin. Cuando estuvimos allá nos estaban el cuento de cómo les destruyeron 3 hectáreas, un poco más, que tenían de un bosque deciduo espectacular, pero nos hablaron del proyecto de Cardenalito, de todo el tema de educación y Nos lo que están acercamos, haciendo. Los vimos, sí, vimos las parejitas de Cardenalitos desde afuera. Desde afuera. No nos dejaron entrar, pero desde el umbral se veían los cardenalitos. Entonces dijimos, bueno, estas personas están apoyando la conservación, son esenciales para la conservación y Freddy pensó en la idea de, bueno, son aliados de las áreas conservadas. Entonces tenemos una línea ahora en esta red que estamos construyendo para las áreas conservadas per se y todos estos aliados. Creo que a ti te debe pasar lo mismo con este proyecto que estás llevando, porque a lo mejor hay espacios en los cuales tú dices, bueno, aquí puedo producir café, puedo tener todo el proyecto, pero también tengo unas zonas como que no puedo dejar de lado porque, bueno, son personas importantes que tienen que estar conmigo, son articuladores, entonces ahí llegamos al tema de los aliados, ¿no? Entonces, eso sería interesante que nos cuentes cuáles son tus aliados que has identificado y que conoces en este proyecto. Bueno, este proyecto tiene aliados desde el punto de vista financiero. Nuestros aliados han entrado y han salido aliados del proyecto por etapas. Como siempre, este tipo de iniciativas trabaja por financiamientos, por proyectos con tiempo determinado. Nosotros empezamos, nuestro primer financista fue el Servicio de Pesca y Fauna y Vida Silvestre de los Estados Unidos, y Smithsonian, quienes continúan financiando este proyecto. Son, digamos, nuestros principales financistas, pero hemos tenido financiamiento de la Embajada británica para un proyecto de conservación de cuerpos de agua, porque el agua, los bosques y el café están estrechamente vinculados. Recientemente ganamos un financiamiento con el programa de pequeñas donaciones del PNUD, el PPD. El PPD está financiando tecnologías climáticamente inteligentes, pero también yo no descarto mencionar nuestros principales aliados son las comunidades que están dispuestas a trabajar por la conservación. Para nosotros son los actores más importantes porque son efectivamente los protagonistas de, digamos, de esa película que todos queremos ver, que es el rescate de nuestras áreas protegidas o revertir algunos daños ambientales que se puedan haber ocasionado, bien sea por la agricultura o por alguna otra actividad de origen antrópica que efectivamente pues en su momento se puede haber desarrollado para satisfacer una necesidad humana, pero que hoy en día nos damos cuenta de que esa actividad puede estar poniendo en riesgo los recursos para las generaciones futuras. También, bueno, la colección ornitológica Phelps, algunas marcas de tostadores que se han vinculado para apoyarnos en cuanto a que el café que se produce tenga un mejor precio en el mercado, porque esto es un incentivo para que los agricultores
vayan de cultivos tradicionales o convencionales, perdón, cultivos convencionales, manejados convencionalmente me refiero, a cultivos manejados, digamos, con criterios de sustentabilidad y enfocados en la producción orgánica principalmente. Sí, una de las cosas interesantes y comenzamos como al revés es que cuando tú hablas de aliados, es un mundo enorme, ¿no? De cómo se complementan con las diferentes carreras, con las diferentes ocupaciones, con los diferentes alcances, la incidencia que tiene cada uno de ellos. Y eso es una de las cosas que más me gusta de la conservación. ¿No? Cuando estudio biología o geografía, no es como es muy estructurado. Y cuando haces conservación, tienes que trabajar con todo el mundo. Este proyecto sería totalmente diferente sin la presencia de Freddy, que le ha dado ese toque humano a la visión de los biólogos, más de los árboles, de los animales. Nos hemos complementado muy bien y cuando vamos a todos estos sitios, que hablamos con agrónomos, que hablamos con gente, artistas, te das cuenta cómo esas diferentes visiones son necesarias y ya hace unos años atrás se rompió ese paradigma de la conservación que no toca. Que para proteger, para conservar, no pongas el pie aquí, no mires para acá, esto es sagrado, y no, porque nosotros hacemos el desastre y nosotros también lo tenemos que resolver, lo tenemos que arreglar y tenemos que convivir entre nosotros y convivir con la naturaleza. Sí, y bueno, es allí un tema interesante porque me encanta que dices que uno de tus principales aliados es la comunidad, porque efectivamente la comunidad es la que mueve todo. O sea, es la gasolina y además es el engrane. Porque sin comunidad no puedes empezar o sea, tienes el dinero, efectivamente. Pero ¿qué haces con dinero y sin una comunidad articulada o que desee trabajar contigo? O que no te la hayas ganado. Por ejemplo, si tú eres pedante y llegas a la comunidad y la gente no se te quiere acercar porque, bueno, tienes una mala cara. Entonces, todo implica desde nuestro trabajo también como que... Tienes que sonreír siempre, en todo momento hay que sonreír. Eso es un tip para hacer empatía. Pero fíjate que una cosa que tú mencionas, una cosa súper importante. Tú puedes tener previsto todos los recursos financieros, los alcances del proyecto, pero uno tiene que entender el contexto social en el que se va a desarrollar el proyecto. De hecho, nosotros en Provita, por ejemplo, no desarrollamos una propuesta. O sea, no trabajamos una propuesta si no tenemos los actores claves para ejecutar ese proyecto. Y eso implica un compromiso de las comunidades. A veces te exigen compromisos firmados, o sea, número de hectáreas a comprometer, número de productores que se van a vincular, géneros. O sea, a veces el financista te pide una estructura que tú dices, pero ya va, yo solo quiero empezar a trabajar. ¿Cómo va a tener toda esa información? Bueno, resulta que definitivamente eso es clave y es un consejo para quienes, digamos, tengan intereses en hacer propuestas relacionadas con la conservación, tener el compromiso mínimo de un consejo comunal, de una asociación de productores, de una asociación de pescadores, si estás trabajando en las costas. O sea, es fundamental, porque la gente del campo tiende a comprometerse firmemente cuando te da tu palabra. Pero si tú llegas de buenas a primeras y no tienes ese compromiso, digamos que tienes un alto nivel de riesgo de no poder desarrollar la propuesta, porque a lo mejor lo que estás pensando no va en consonancia con lo que ellos quieren. Entonces, por ejemplo, en Provita nos enfocamos en innovar, en generar, digamos, alternativas o soluciones socioambientales sostenibles para la conservación. Pero tenemos una cosa que es que nos gusta trabajar con todos. O sea, no nos importa tilde político, no nos importa temas religiosos. O sea, respetamos todo ese tipo de pensamiento y yo creo que eso ha sido también clave para el éxito de los proyectos en Provita. Porque terminas convirtiendo a aquellas personas que a lo mejor son los actores, digamos, en ese momento en el rol dañino contra el ambiente, en personas claves para restaurar o para recuperar, porque la gente no hace cosas contra el ambiente
con premeditación, ¿sabes? Tú no dices, ay, voy a cortar este árbol porque siento placer de cortar un árbol. O sea, creo que sí es, o sea, yo no he conocido nunca a alguien que haga eso, o sea, y tengo ya más o menos 10 años trabajando en temas de conservación cercano a áreas protegidas. La gente generalmente hace las cosas que hace, las hace por necesidad. Entonces, comprender esa necesidad, comprender la necesidad de estos actores claves, te permite plantear soluciones o alternativas para que eso que él está haciendo o lo cambie o lo deje de hacer, o sencillamente se diseñe una estrategia para que eso a largo plazo no sea tan dañino para el ambiente. Eso es una cosa fundamental, para eso debes entender el entorno social en el que estás desarrollando el proyecto. Sí, es importantísimo identificar cuál es el rol de cada uno de los actores alrededor. No porque, bueno, es que si este es el que tala o el que vende fauna silvestre, lo voy a alejar. No, más bien cómo lo uno. Y hemos estado echando cuentos. Pero para volver al proyecto de aves y café, si puedes sintetizar el objetivo y el alcance del proyecto. Sí, bueno, fíjate que este proyecto en su etapa inicial pensábamos alcanzar 200 hectáreas, o sea, trabajar con 200 hectáreas, es decir, contactar a productores para llegar a esas 200 hectáreas y al menos certificar orgánico la mitad de esa superficie. ¿Qué significaba esto? Bueno, contactar a estos productores, brindarle asistencia técnica, capacitación, y luego de un plan de capacitación de aproximadamente 14 talleres en materia de manejo orgánico, de cultivos asociados, de manejo de sombra, de procesamiento de café y una serie de temas que enriquecían, digamos, la cultura de trabajo de estos agricultores, y que además era retroalimentada por las necesidades y por los saberes populares que ellos tenían. Desarrollamos ese plan de capacitación. El proyecto se planteó brindar asistencia técnica, capacitación y certificar áreas cercanas a los bosques protegidos. Como les comenté, era cerca de 200 hectáreas, alcanzamos en ese primer momento 360 hectáreas, de las cuales logramos certificar orgánico cerca de la mitad, 165 hectáreas, cuando la meta era solo 100. Y fue interesantísimo porque teníamos la meta también de hacer viveros para reforestar. La meta era sembrar 4.000 plantas, árboles nativos y plantas de café. Eso en plantas de café es muy poco, es como 1 hectárea de café, era básicamente hacer algo como demostrativo. Y terminamos sembrando 38.000 plantas porque la gente le interesó muchísimo la idea de poder rescatar la caficultura. Aunque no se reconocían en ese momento como caficultores, yo creo que uno de los aportes interesantes de este proyecto fue generar, despertar ese interés, que ese es como un sentimiento que estaba allí retraído por la situación económica relacionada con la caficultura. Y bueno, hoy en día te puedo decir que la gente recuerda, no, esto se hace así, esto mi papá lo hacía de esta forma. Allí hay 5 generaciones de caficultores. Eso es una cosa interesantísima porque existe cultura del manejo del cultivo de café y es en eso lo que nosotros estamos basando nuestra estrategia de conservación. Excelente. Uno, cuando se imaginan los agrónomos, los ves trabajando con fincas, con empresas, no se imaginan que también tienen este lado para trabajar en conservación, para capacitar y para fortalecer las actividades. Entonces queremos que nos hables, que nos comentaste el martes y lo desconocíamos totalmente, ¿cómo llegaste tú ahí? Ok. ¿Y por qué ahorita estás trabajando en Carayaca? Sí, bueno, eso no lo habíamos mencionado en esta conversación de hoy y es interesante. Estamos trabajando en la parroquia Carayaca del estado La Guaira, en la zona más alta del estado La Guaira. Estamos en un rango altitudinal entre 1.800 metros y 1.200 metros sobre el nivel del mar. Cuando uno le dice en La Guaira, uno se imagina la playa, pero realmente en el estado La Guaira hay unos bosques espectaculares que además deben ser protegidos. ¿Cómo llegué allí? Bueno, yo no llegué, digamos que yo vengo de allí.
porque una de las cosas que estábamos buscando en Provita para desarrollar un proyecto y medianamente garantizar, digamos, o tener previsto algunas cosas que pudieran garantizarnos el éxito del proyecto, era, bueno, cómo llegamos a esas comunidades. O sea, cómo establecemos un vínculo con una comunidad que además nos permita acceso, etcétera. Entonces, estas comunidades están muy cerca de Caracas, eso es clave, porque podemos ir y venir en el mismo día, eso es maravilloso. Y segundo, bueno, yo desciendo de una familia de caficultores de una de estas comunidades donde trabajamos. Eso, digamos, fue como el vínculo o la puerta o la llavecita para abrir esa puerta de acceso a la comunidad. Sin embargo, fue la propuesta, o sea, lo que el equipo técnico de Provita, en el que hay biólogos, sociólogos, antropólogos, gerentes de proyecto, un equipo de verdad súper valioso y multidisciplinario, que gestionó una propuesta bastante sensata en cuanto a los que objetivos se planteaba, y de una vez dijimos a los agricultores: mira, nosotros queremos ofrecerles esto y esperamos obtener esto. O sea, les ofrecemos asistencia técnica y esperamos ayudar a conservar las áreas protegidas, disminuir la deforestación y todo eso. Y eso fue lo que nosotros le dimos a la gente le pareció chévere. Además, en un momento en el que existía una ausencia muy marcada de pesticidas, y ellos venían de cultivar muchos rubros que son demandantes de pesticidas, como son el durazno, la fresa, las hortalizas en general, y querían como una alternativa que les brindase la posibilidad de tener ingresos económicos sin necesidad de estos pesticidas. Eso fue maravilloso porque pudimos, en función de esa necesidad, plantearle un plan de manejo orgánico de los cultivos que ellos tienen: banano, aguacate, café. Son muchos rubros, de hecho, los que están asociados al bosque, porque lo que promovemos más que el café como cultivo es la agroforestería integral. Y eso, para eso también Provita, en el 2018 diseñamos un manual de buenas prácticas agrícolas orientada a los criterios de café amigables con las aves y prácticas de conservación apegadas a las normativas orgánicas internacionales. Entonces, eso fue como la manera como llegamos a estas comunidades. Interesante, a mí me gustó mucho bueno, las dos conversaciones que hemos tenido, a mí me siento así como que muy agradado con las conversaciones. Creo que el tema es bastante fascinante e interesante. Y ahora escuchándote, y pensando yo aquí en mi lado psicológico, Luis se imaginó en algún momento, partiendo de una familia de caficultores, que trabajaría en un proyecto de café en una zona aledaña a la ciudad de Caracas, y además en un proyecto de café de conservación en una organización reconocida por ser conservacionista. Bueno, fíjate que yo la verdad siempre soñé con trabajar las tierras que mi abuelo cultivó como caficultor. O sea, la caficultura en particular es una cosa así como que heredas y no te puedes quitar. O sea, el que nace o creció en un cafetal sencillamente está impregnado de la esencia del café. O sea, no puedes apartarte de eso ni que quieras. O sea, es como que si fuese algo malo, o sea, sería un castigo, pero como el café es tan maravilloso, o sea, tú te levantas y yo soy café y luego existo. O sea, yo necesito beber café. Y bueno, la desventaja de todo esto es que aprendes a tomar buenos cafés. Entonces, nosotros en Venezuela tuvimos una crisis fortísima con la situación del café, que para mí fue tortuosa, porque a veces tú estás, claro, yo tenía en mi casa mi buen café de la hacienda de mis abuelos, café de 1800 metros sobre el nivel del mar, cultivados bajo sombra, bien tostados, bien descerezados, todo el proceso, y de pronto vas a una casa y te ofrecen un trago de café que tú dices: ¿qué es esto, vale? Entonces, es como fororos, te molieron el maíz ahí. Pero bueno, sí pensé en algún momento, y de hecho cuando estaba estudiando, una de las razones por las que estudié agronomía era porque me fascina el campo. O sea, yo creo que la mitad de las cosas que aprendí de agronomía me las enseñó mi abuelo y mi mamá, que son agricultores de toda la vida. Entonces,
sí me visualizaba en el campo. De hecho, yo venía de trabajar en el llano cuando me llamaron para este proyecto, porque fue una cosa así como que, vamos a escribir un proyecto sobre café. Sí, y luego, o sea, 4 años después, mira, el proyecto lo aprobaron. ¿Qué? Entonces ya yo me había comprometido con esto y por supuesto, fue una oportunidad maravillosa. ¿Qué creo yo que es lo más interesante de esto? Poder demostrarle a personas de las comunidades rurales, o sea, familiares, amigos y personas que se sienten como identificados con el hecho de que yo vengo de una comunidad rural, de que tuve que mudarme para poder estudiar el bachillerato y luego para irme a la universidad, que existe la posibilidad de superarse aunque seas de una familia humilde y que vengas del campo. Y eso ha motivado a bastantes personas a decir, bueno, yo ahora quiero ser como Luis, quiero ser agrónomo. No tienen ni idea del trabajo que va a Viste pasar, que sí pero eres bueno. famoso. Sí, Qué, bueno, qué bonito mensaje, en serio que sí. sí. Yo confieso que yo no conocía a Carayaca hasta hace En Dios, diciembre. no puede ser. yo soy gocha, O sea, yo soy no, gocha. ya, eso no tiene perdón, porque Carayaca es demasiado famoso dentro de lo que es el contexto Por Tú porque eres caraqueño. No, yo no conocía a Carayaca hasta que fuimos a la hacienda La Florida y Frey estaba todo emocionado. Yo conozco ¿cómo que se llama el señor? Al historiador, no, esto tiene otra palabra. al cronista de Al Tarma. cronista de cronista. Tarmac, conozco a no sé quién, aquí hay tales fiestas, y yo, Freddy, eso en ningún lado se conoce, solo conoces tú. Claro que no, esto es un pueblo histórico, musical. Y después que estuvimos en la finca, que aprendimos, visitamos al cronista y tiene una historia bellísima. Y ahora entonces regresamos a Carayaca con ustedes y eso es una de las cosas también que nos encanta de esto, ¿no? Cómo estamos conectados muchas veces sin saberlo. Y efectivamente estamos definiendo un proyecto, y nuestro proyecto lo que trata es de crear una red. Y efectivamente estamos en el tejido de la red. Y ahora en este tejido de la red y conduciendo y escuchándote lo que contabas de que, bueno, que qué bonita esa historia de que dices, de que tiene gente que admira lo que haces y que te ve como un ejemplo a seguir. Esto no es un camino hermoso, cubierto de rosas y un paradisiaco y una Venezuela caribeña nada más. También tiene retos. Y entonces para ti, para Luis y para Provita como organización, ¿cuáles son los retos que se ha asumido por este proyecto? Mira, yo creo que no les voy a decir el mismo reto que fue que les dije el martes, porque he estado pensando sobre los retos y de verdad que cada uno ha sido bueno, pues. Pero no, definitivamente han sido varios desde el punto de vista profesional, sostenerte, digamos, del punto de vista emocional, cuando a lo mejor en el tiempo que esperabas no lograbas un resultado, sencillamente porque el tiempo que te habías propuesto al inicio no era el tiempo necesario. A veces eso y seguir insistiendo es un reto fuerte. O sea, el principal reto yo creo que estuvo cuando hubo un poco de rechazo de la gente hacia la propuesta porque ellos alegaban que las personas de estas comunidades alegaban que les habían ofrecido muchas cosas y que nada de eso se había cumplido. Y entonces nosotros le dijimos, mira, pero nosotros no te estamos ofreciendo nada que no podamos hacer. O sea, estamos ofreciéndote asistencia técnica, seguimiento y algunos insumos como bolsas para hacer vivero. Pero ustedes van a decirnos esto y luego se van a ir, no sé qué. Entonces, cambiar, digamos, el paradigma de la gente de que no nos van a ayudar, todo eso fue un gran reto. El otro reto fue creernos nosotros mismos que podíamos hacerlo. Porque cuando nos dijeron, mira, hay que hacer un censo de aves, hay que estimar deforestación, hay que sembrar no sé cuántas miles de plantas, hay que censar todos estos productores. Además que cuando escribimos la propuesta, habían como 10 productores con fincas grandes que sumaban las 100 hectáreas que necesitábamos certificar. Cuando llegamos 4 años después, existía el 50% del café que habíamos evaluado y nosotros, ¿qué? O sea, estamos aquí, bueno, como dicen coloquialmente, fuera de el círculo, o sea, estamos súper mal. Y nada, o sea, esos fueron retos muy fuertes.
desde el punto de vista logístico, acceder a estas comunidades es complicado, las vialidades son difíciles, y bueno, hoy en día con el tema de la gasolina se puso aún más cuesta arriba, pero bueno, yo creo que han sido retos que como equipo de trabajo logramos superar. Otro gran reto fue lograr la organización social que hoy en día representa a estos caficultores, que es ACAFLO. ACAFLO es una asociación de productores agroforestales en Piedrecachimbo, la Florida, que es a través de ellos que se logró la certificación orgánica. Eso fue un reto que nos quitó noches de sueño, días de calma, o sea, horrible, de verdad, pero lo logramos. Qué interesante escuchar que estos retos son muy. Tú en este momento lo ves como algo jocoso y te ríes y tal, pero cuando pasa uno suda frío, porque bueno, Claro. es un momento de pensarlo, pues, porque es como cuando tú estás de campo y se te picha un caucho en la mitad de la carretera y Horrible. estás a 1500 kilómetros de todo, y ¿qué haces? O sea, ¿a quién le pides ayuda? Son situaciones complejas que ahí suda frío, pero después dices, bueno, se me pichó el caucho y tuve que hacer esto y pedí cola, y todo lo que haces al final termina siendo un cuento jocoso. Pero qué grato que ocurra esto, porque nos permite ver lo resilientes que somos, lo fuertes que estamos y cómo nuestro profesionalismo va por encima de todo. O sea, va por encima del facilismo, va por encima de la comodidad, y además que nos permite seguir creciendo en lo que se hace. El optimismo de la gente, ¿sabes? Yo creo que eso es como la sal en la comida. O sea, cuando tú te consigues una persona que cree en ti, que tiene la más mínima esperanza de que esto va a ser diferente y va a funcionar, o sea, de ahí te agarras para hacer que todo el mundo se motive. Y eso fue una de las cosas que nos pasó. Una pregunta, Luis, cuando tú dices que tuvieron que hacer censos, que tenían que hacer el nivel y todas esas cosas, ¿cómo las personas veían y comprendían si es necesario que haya 10 especies de aves o 100 especies de aves, o mira, porque no va y no un indio desnudo? No sé, ¿cómo hacían ustedes para que ese trabajo que es tan importante también lo vieran con valor las personas de la comunidad que complementan con el trabajo que ellos hacen? Bueno, es interesantísimo porque, digamos, en Provita creemos en la conservación basada en la evidencia, creemos en que la única forma de saber que estamos bien es saber cómo estuvimos al inicio. Entonces necesitábamos recoger una serie de datos. Nuestro proyecto contempla un análisis de deforestación para comparar con lugares donde no estamos implementando el proyecto. Contempla un censo sistemático de aves, tanto migratorias como residentes, que lleva adelante Jonathan Miranda, que es el ornitólogo, digamos, de Iniciativa Cardenalito, y es el ornitólogo de este proyecto. Y necesitábamos hacer una caracterización de los intereses de las personas, y para eso tuvimos, bueno, tenemos a un experto en organizaciones gremiales y sociales, como es el doctor Mauricio Iranzo. Tuvimos antropólogos que nos ayudaron a hacer los censos, Silvia Gómez, Mariana Marcano. ¿Qué hicimos con este equipo súper valioso? Básicamente diseñamos un instrumento para medir los intereses de la gente, y de esa forma nos fuimos también vinculando a ellos, porque nos permitía, a través de esta sistematización de información, alrededor de 70, 80 productores, reconocer cuáles eran las cosas que ellos consideraban como necesarias, cuáles eran las cosas que consideraban como importantes y cuáles cosas les parecía que no tenían ningún tipo de valor. Esto nos permitió diseñar la estrategia de capacitación y poder ajustar nuestro programa o nuestro proyecto a las necesidades de la gente sin perder el norte, o el centro, que es promover la conservación de los bosques para que las aves migratorias y residentes puedan vivir allí. Cuando presentamos esto,
surgió el interés de gente como decir, bueno, pero ya va, si haces esto también puedes conservar agua, por supuesto. Hay como una serie de valores agregados cuando tú trabajas en conservación que quizás no los puedes estar, o no los abordas todos, pero lo interesante es que saben que está allí y que los puedes documentar en un momento. Entonces, digamos, nuestro primer año de trabajo fue una línea base y hoy en día podemos decir, bueno, sabes, antes los agricultores no sabían de café de especialidad, ahora sí lo saben. Antes los agricultores no sabían que es una micorriza, pero tuvimos expertos del IBIC, Milagro Lovera, Lauri Fajardo, que nos ayudaron a hacer un programa de reproducción de micorrizas asociadas al café que mejoran la productividad del café. Entonces esas cosas son palpables y generan como credibilidad en las comunidades. Eso fue un poco lo que nos funcionó y para lo que nos sirvió esta este levantamiento de información. Al final la gente terminó siendo un poco más abierta y pudimos hacer entrevistas de profundidad en las que conocimos, digamos, un poco los antecedentes organizacionales de la gente y eso nos permitió seguir adelante en cuanto a las propuestas que llevamos ahora. Excelente, más claro imposible. Sí, a mí me parece súper, súper grato. Qué interesante el hecho de que que es un proyecto que no es vacío, es un proyecto con contenido. Y es un proyecto con contenido porque, bueno, como tiene un sentido científico, tiene una propuesta metodológica, además de eso tiene una población tipo y que esta población además participa dentro de lo que es el proyecto como tal. Entonces todo este engranaje, toda esta cosa tan interesante que se puede ver aquí, nos lleva a pensar, no, oye, pero esta gente está llenándose y creando una maestría del café o de la conservación a través del café. Y entonces me obliga a preguntarte necesariamente cuáles son los 3 aprendizajes, recuerda que son 3, que ha tenido este proyecto y tanto para Luis Arrieta y como para Provita en este momento. ¿Cuáles son los aprendizajes que nos puedes decir? Bueno, nuestros aprendizajes han sido la transparencia, o sea, cuando tú desarrollas un proyecto con total transparencia, con la gente con la que lo vas a trabajar, hay doble ganancia, porque hay muchísima confianza por parte de quien recibe o implementa el programa en campo, en este caso los agricultores, y también te permite poder sobrellevar situaciones imprevistas que se vienen. Entonces, la transparencia en Provita es, digamos, un valor importantísimo, o sea, la gente sabe por qué queremos hacer las cosas, o sea, no hay nada oculto tras nuestros proyectos, y eso para mí ha sido un gran aprendizaje porque te abre muchísimas posibilidades de trabajo con la gente. El otro aprendizaje es que debe existir un proceso gradual de transferencia de tecnología o de conocimientos para que esto sea sostenible en el tiempo. O sea, si queremos efectivamente hablar de sustentabilidad, necesitamos poder transferir todos los conocimientos que se generan, todas las vinculaciones que se desarrollan, que queden en manos de las personas que están siendo beneficiarias del proyecto para que eso, una vez que Provita se retira del lugar, pueda seguir adelante. Eso fue otro gran aprendizaje porque cuando tú llegas como técnico a un proyecto así, ni te imaginas que vas a necesitar llegar a ese punto. Y por último, como otro gran aprendizaje, digamos, el conocer el mundo maravilloso del café de especialidad. O sea, eso creo que para nosotros en Provita fue una ventana nueva. Provita nunca había ejecutado un proyecto que tuviera que ver con agricultura y conservación, entonces fue un gran aprendizaje para nosotros porque a veces los conservacionistas es un poco lo que ustedes planteaban al principio, o sea, está esa conservación basada en la observación, en entender el comportamiento de los animales, en entender la estructura del bosque, pero sin vincularse con los actores que están allí. Y esto para nosotros ha sido un proceso de aprendizaje probablemente el más valioso de este proyecto. Sí, aquí yo tengo anotadas tus respuestas del lunes. Que hubo una que faltó, que me encantó, que es el creer en las personas, ¿no?
Por porque uno no supuesto. puede llegar creyendo que se las sabe todas y que uno va a instruir Totalmente. a los demás. Entonces, el, Melissa me da miedo, o sea, ella te ¿viste? está haciendo seguimiento. Yo te tengo aquí ya. Creo que esa es una de las cosas súper importantes y es lo que te permite canalizar todo lo que mencionaste. Has dicho varias veces, has hablado del café de especialidad, pero entonces, ¿cómo requiere alguien que no esté en este mundo? ¿Qué es el café de especialidad para los mortales? Sí. Bueno, el café es un commodity, es el segundo commodity en el mundo después del petróleo. O sea, el café mueve muchísimo, muchísimo dinero en el planeta. Pero el café, además está restringida su producción al trópico, cosa que es maravilloso para Venezuela porque todas nuestras tierras, o sea, desde las más bajas hasta la más alta, pueden producir alguna especie de café. Y voy a hacer una aclaratoria aquí porque cualquier experto en café va a decir, ¿qué está diciendo este muchacho loco? Bueno, existen varias especies de café. Están los cafés solubles, o sea, los cafés, hay una especie de café que es muy famosa, que es el canéfora, que es con lo que se saca cafeína para Coca-Cola, para la agroindustria. Se necesita cafeína, digamos, a nivel industrial, usan canéfora. Pero existen un grupo de cafés que son los cafés suaves, que son los cafés de la especie arábica, que son los que llamamos típica, caturra, borbón, los catuay, todos esos híbridos, los geisha. Son cafés que se distinguen del resto por sus características, por sus sabores, por sus aromas, por su fragancia. Y en esto el agricultor tiene mucha responsabilidad porque se cree que el 50% de la excelencia en taza del café, excelencia en taza, es lo que catas. Así como hacen con los vinos, hacen con los rones, se catan y se degustan los cafés. Bueno, el 50% de la responsabilidad de la calidad obtenida está en manos del agricultor. Desde cómo lo cultiva, por ejemplo, los cafés bajo sombra y de altura son mucho más buenos en calidad porque tienen más fragancias, más aromas que los cafés bajos o que las canéforas, por ejemplo. Eh, y básicamente el café de especialidad surgió en la década de los 70 porque alguien dijo, pero ¿por qué todos los cafés tienen que ser iguales? Pero si este café es mejor, debe valer más. Entonces esta señora decidió diferenciar los cafés, decidió hacer un punto y aparte en la historia de la caficultura en el planeta y bueno, nosotros por suerte tenemos potencial para hacer los mejores cafés especiales del mundo, pueden salir de Venezuela. Pocos países están frente al mar Caribe con montañas de 1800 metros sobre el nivel del mar donde se pueden cultivar cafés. Esos microclimas generan condiciones que hacen distintos los cafés y generalmente esa distinción va hacia lo bueno. Entonces, el café especial es un café que cumple ciertos estándares. Hasta hace un par de años existía la Sociedad Europea de Café Especial y la Sociedad Americana de Café Especiales. Ellas se unieron ahora, son la Sociedad de Café Especiales del mundo. Ellas establecen todos los criterios y los estándares de calidad de un café. Y bueno, existen exposiciones en el mundo donde un kilo de café una libra de café se puede cotizar en $1000. Esa es la esperanza, digamos, de la conservación de las áreas protegidas. ¿Por qué? Porque generalmente alrededor de las áreas protegidas se encuentran estos cafetales. Entonces, vender cafés a muy buen precio significaría un incentivo para no deforestar. Quiero hacer una aclaratoria acá, que es que cuando hablamos de café bajo sombra, no es que nosotros promovemos que, bueno, vamos a meternos en el Ávila que tiene bosque a sembrar café. No. O sea, las áreas protegidas Hay que aclarar porque deben. nunca se sabe. Sí, claro, por supuesto que hay que aclarar porque nosotros hemos tenido episodios en los que la gente dice, no, pero entonces allá arriba en la montaña, no, amigo, en la montaña nada. La montaña es intocable. El bosque prístino debe mantenerse prístino porque ese bosque nunca puede ser sustituido, nunca. O sea, recuperar un bosque como ese tarda cientos de años. Y nosotros sencillamente lo que queremos es que las zonas que ya han sido degradadas a través de la deforestación
se conviertan en zonas agroforestales que tengan como principal rubro o café o cacao o aguacate o banano, que son rubros perfectamente manejables de manera orgánica. Eso es una distinción importante del café de especialidad. Ahora existen otras cosas que le dan valor agregado al café, que son las certificaciones. El martes hablamos sobre las certificaciones orgánicas y las certificaciones amigables con las aves. Hoy en día tú vas a cualquier parte y consigues un café y dices, no, es orgánico. Es orgánico porque yo no le he hecho nada. Entonces, bueno, explícame eso. No, es orgánico algo cuando tú tienes una certificación que garantiza que tú has cumplido con ciertos estándares de calidad. Y yo ponía como ejemplo la semana pasada, o sea, tú puedes manejar, bueno, volar aviones, puedes manejar carros, camiones, lo que sea, pero si tú no tienes licencia, tú no estás calificado para hacer esa actividad. Las certificaciones básicamente son una licencia a las que tú, con las que tú debes, a las que tú debes mantener y generalmente renovar. Estos agricultores de la zona de Carayaca, Piedracachimbo y la Florida, tienen certificación orgánica. Los que tienen café bajo sombra tienen certificación café amigables con las aves porque cumplen los criterios desarrollados por el Centro de Aves Migratorias del Smithsonian que indican que ese tipo de estructura de bosque promueve la conservación de las aves. Y eso es interesantísimo porque nuestros cafetales están súper bien estructurados para recibir a las aves migratorias y promover la conservación de las mismas. Mira, y yo me imagino que este es el momento de la primicia. Nosotros anunciamos, sí. Y yo te doy la primicia, porque los que no se conectaron el martes no lo saben. Mientras sí. Mientras buscas el café o lo pides por ahí, quiero que me respondas. Busca la primicia, sí, Melissa. La primicia. ¿Hasta cuándo Provita, en el marco de este proyecto, considera que ya esta comunidad está capacitada, está fortalecida y nos podemos ir a otro sitio? Bueno, eso es una pregunta interesantísima. El martes me la hicieron y quedé casi ponchado, pero esta vez no. Voy a pedir que me traigan el café de especialidad para mostrarlo mientras respondo esta pregunta. Porfa, ¿me puedes traer un café? Es que mi manager se molesta cuando le pido un café. No, vale, mentira. Una de las cosas que hemos pensado durante el desarrollo de este proyecto es justamente ese momento en el que tú dices, bueno, ya consideramos que esto ha sido, digamos, esto llegó a un punto de madurez en el que puede andar por sí solo. Creemos que ese momento, digamos, crucial es cuando los productores han desarrollado los vínculos con aquellos con los que pueden establecer la comercialización y adquirir lo que necesitan para lograr esta producción. Entonces, desde Provita también parte de los objetivos de nuestros proyectos es desarrollar esas redes de comercialización. Y bueno, una de esas redes de comercialización o uno de esos acuerdos comerciales nos llevó a esto, que es nuestra primera edición especial orgánico, apegado a la normativa de producción orgánica americana y a la normativa de producción orgánica de la Comunidad Económica Europea. Es interesantísimo porque ellos tienen con esto un código que les acredita poder comercializar su café como orgánico. Para ello deben tener una huella de trazabilidad súper clara, desde registros de qué aplicaste, cómo lo hiciste, cuándo lo hiciste. Entonces decir soy orgánico no es tan sencillo. Soy orgánico, pero si no tengo registros, no eres orgánico. Soy orgánico, pero si aplicas estiércol de algún animal menos de 120 días antes de la cosecha, no eres orgánico porque no estás cumpliendo ninguna de las normas. Igual la norma japonesa, o sea, existen muchísimas normativas, pero tú tienes que aferrarte a una de ellas y decir, voy a cumplir todos estos parámetros para lograr ser orgánico. Estos cafés, además de ser orgánicos, tienen una particularidad, que es que
están seleccionados para dar la mejor calidad en la taza. Es decir, el tostado, primero la recolección. Todos los granos fueron recolectados rojos, maduros perfectamente, fueron descerezados el mismo día, tuvieron un tiempo de fermentación establecido, apegados a unos protocolos internos de la asociación y que respetan la normativa de la Sociedad Americana y Europea de los Cafés Especiales. Entonces, de esa forma tú garantizas trazabilidad. ¿Cuál es el objetivo de estos cafés? Bueno, poder comercializarlos a un precio diferenciado porque evidentemente tienen, acá está toda la información del productor y la información de cómo fue cultivado el café. Entonces, eso significa un valor agregado. Además, quien compra un café como este está contribuyendo a que un productor que dejó de talar un árbol porque encontró en la caficultura una alternativa sustentable para su familia, lo siga haciendo. Entonces por eso debemos apoyar este tipo de iniciativas. En este caso, Provita, quien no tiene ningún beneficio económico sobre la venta de los cafés, es como un auditor acá en Venezuela del proceso de este café. A nosotros nos interesa garantizarle al consumidor a través de la revisión de esta trazabilidad que efectivamente ese café es orgánico y eso solo lo logramos a través de los registros y de la confianza que se ha desarrollado entre las partes. Excelente. Hoy se me hizo otra vez agua a la boca y tenemos que saber dónde comprarlo. Y se nos está acabando el tiempo. Lamentablemente nos quedan como 2 minutos, 2 minutitos nos quedan, Vale. sí. Vale, yo les voy a dar a ustedes un café para vamos a premiar a los seguidores de esta cuenta que además promueve la conservación y las iniciativas de conservación. Entonces, actualmente lo van a poder conseguir en Ato Las Caretas Delivery, que es uno de los socios comercializadores, y en los cafés San Honoré, donde la marca que tostó este café, que es Tierra de Gracia, vende otros cafés de ellos. Es un café que está en la Alameda, cerca de Santa Fe, Café San Honoré. Tienen muy buena calidad. El café viene en granos, pero en el caso de San Honoré se lo pueden moler allí en San Honoré. Bueno, Luis, nos tenemos que despedir. Iniciamos como a los 21. Empezamos a las 7:02 y bueno, nos queda nada. Y Pero- nos faltó una pregunta. Pero la puedes responder rapidito. ¿Qué harías que no volverías a hacer en el proyecto? ¿Qué haría que no volvería a hacer en el proyecto? A ver, ¿cuál te dije la vez pasada? No lo anotamos. No lo anotamos porque íbamos corriendo igual. Ya lo recuerdo. Nosotros al principio fuimos como productor tras productor llevando la palabra del café, literalmente era así. Exacto. Y eso no lo volvería a hacer. Ahora me apoyaría más en los líderes comunitarios porque son los que efectivamente te ayudan a divulgar el mensaje de conservación y a generar los compromisos necesarios para que la comunidad se vincule a este tipo de proyectos. Entonces, apoyaría más los liderazgos comunitarios, cosa que no habíamos contemplado al principio. Ahora sí, a despedirte, despídete. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos los que nos acompañaron. Un gusto nuevamente hablar contigo. Luis, te toca despedir. Vale, muchísimas gracias a todos por estar acá acompañándonos. Hay que seguir estas iniciativas que nos ayudan a divulgar los proyectos vinculados a la conservación. Y bueno, que viva el café venezolano, que es de muy buena calidad. Y bueno, tenemos que diseñar el concurso para ganarse este café. Claro que sí. Bueno, chao a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Buenas Melissa. noches. Gracias, Luis. David. Y bueno, no perdamos la esperanza. Recuerden, evitemos los incendios forestales y promovamos el uso sostenible del agua. Y bueno, cuando vean un ciclista, siembra un árbol. También, siembra un árbol y importantísimo. cuando veas un ciclista, no lo toques la corneta ni lo atropelles, déjalo que siga. Nos Chao. pueden ayudar a sembrar los 10.000 árboles que tenemos que sembrar en lo que queda Claro de que año. sí. Buenísimo. Están Con invitados. todo el futuro, con el conservación, podemos apoyarnos con mucho gusto. Tenemos que ponernos de acuerdo. Seguimos Chao. hablando. Por supuesto que sí. Chao. Vamos a las montañas. Sí, va.